vamos a iniciar un nuevo ciclo de conferencias y vamos a dedicarle un bastante más largo que le hemos dedicado a los fenicios, al mundo de los griegos. Vamos a hablar de la mitología, la filosofía, la literatura, la política, la historia, el arte de Grecia desde sus primeros momentos hasta Alejandro Magno. Yo pienso que hay momentos que uno tiene que parar y recapacitar. A mí me ha llegado este momento y lo quiero compartir con ustedes. Muchísimas gracias y vamos a empezar. Bueno, pues como decimos, vamos a hablar de el arte griego. Y vamos a hacerlo desde la mitología. Hablaremos de la Ilíada, de la Odisea. Realmente vamos a leer juntos la Ilíada de la Odisea, igual que muchas de las tragedias griegas. Hablaremos de filosofía, hablaremos de los presocráticos, lo que significan los presocráticos en la aparición de un pensamiento racional que hasta entonces siempre fue mitológico. Hablaremos de la literatura, por supuesto, de los grandes escritores del mundo griego. Hablaremos de las civilizaciones prehelénicas, la minoica, la micénica, la ateniense. Hablaremos de la historia de Grecia, su historia política, su historia social, su historia bélica. Y luego hablaremos del arte griego desde el arte arcaico hasta el arte helenístico. Realmente es un tema que a mí me produce mucho placer compartirlo con vosotros, y creo que vamos a intentar que que gocemos todos con él. Bueno, la mitología griega y sus fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la mitología griega? Pues realmente hay muchas, pero yo voy a elegir dos. Sabéis que me gusta mucho simplificar. Las fuentes helénicas de la mitología griega van a ser dos: Homero, con la Ilíada y la Odisea, y luego Hesíodo, fundamentalmente con la Teogonía. Homero en la Ilíada y en la Odisea nos presenta a los dioses de una manera que aún hoy están presentes. Nos los describe como hombres poderosísimos, que por esto son capaces, y en la Ilíada lo vemos perfectamente y en la Odisea también, cómo interfieren en la vida de los hombres. Es decir, cómo determinan el final de las contiendas. Bueno, pues esta imagen de Homero nos va a persistir hasta nuestros días, porque la mitología, y es a lo que nos vamos a dedicar hoy, a demostrar que la mitología no ha muerto, está muy viva y vive entre nosotros. El segundo gran autor que nos va a dar fuentes para la mitología va a ser Hesíodo, fundamentalmente en la Teogonía. El trabajo de los días es una obra más costumbrista, en la que se habla de las relaciones de la familia con el dinero, entre los hermanos. Entonces vamos a entrar en la Teogonía. La Teogonía nos cuenta la creación, ya los primeros dioses, Urano y Gea, y la creación de los dioses y cómo de estos dioses devinieron los seres humanos. A Hesíodo le debemos la descripción de la gigantomaquia que vemos en el altar de Zeus. Y también vemos la lucha de los titanes contra los dioses. Es decir, los gigantes son una raza de gran fuerza, y titanes son otros dioses distintos a los dioses del Olimpo. Bueno, pues en la contienda, en la victoria, mejor dicho, de Zeus frente a los gigantes y a los titanes, es donde aparecerá la mitología que nosotros manejamos, que es la de Zeus y los dioses del Olimpo. Bueno, pues para que entendamos el origen de las cosas, vamos a referirnos puntualmente ahora, luego ya en otras clases más detalladamente, a la Teogonía de Hesíodo. Hesíodo habla de tres momentos: el momento de la creación, Urano y Gea. Gea es la tierra, geología, estudio de la tierra. Urano y Gea son los primeros. Urano es castrado por su hijo Crono, porque Crono quiere el poder. Al castrarle muere, pero su semen cae en el agua. Del mar y de este agua, ¿quién nace? Afrodita. Entonces tenemos a Urano con un hijo Crono y con una hija Afrodita. Luego tenemos a Crono y a su esposa Rea. Crono, que ha matado a su padre, no quiere que sus hijos le maten, entonces los devora. Se traga a sus hijos. Entonces Rea, ya harta de esto, cuando nace Zeus, le envuelve una piedra y le hace creer que es el niño. De esta forma, Zeus se libra de morir.
Y cuando Zeus se hace adulto, él marcha al monte Ida, en Creta, a vivir con la cabra maltea. Cuando se hace mayor, decide vengar y hacer a su padre vomitar a sus hermanos. Los hermanos son vomitados por su padre y entonces él crea el Olimpo. Distribuye el mundo entre 3 personas. Él se quedará el cielo a, a su hermano Poseidón le dará los mares y a su hermano Hades le dará el inframundo. Demeter será su hermana y su amante, de ella tendrá una hija, será Perséfone, y Hera será su esposa y su hermana. También serán dioses del Olimpo, Hermes, Hefestos, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa y Dionisio. De todos estos vamos a hablar detalladamente cada día de un grupo de todos ellos. Pero yo quería que entendierais cómo la teogonia de Hesíodo se establece en 3 niveles. Primer nivel, Urano y Gea. Segundo nivel, Crono y Rea. Tercer nivel, Zeus y los dioses del Olimpo. Este va a ser el procedimiento fácil, sencillo, con el que Hesíodo nos va a contar la teología grecorromana. Esto es Pérgamo, donde se encontraba el altar de Zeus, este lugar donde Hesíodo da tema para que se esculpa la gigantomaquia. Pérgamo tiene 2 partes, una parte llana, una parte en la montaña. A mí me gusta mucho Pérgamo, porque si uno quiere enterarse bien de lo que es un teatro griego, aquí lo tiene muy fácil. El teatro griego es aquel que la cavea se apea en la montaña. La orquesta ocupa la parte plana y no hay escena. No hay escena, la cavea en la parte plana, perdón, la orquesta en la parte plana y la cavea ocupando el gran desnivel de la montaña de Pérgamo. Aquí al lado, aquí en este hueco, se encontraba el altar de Zeus, del que hoy queda esto. El resto eran pequeños trozos de mármol que los alemanes, los geólogos alemanes, perdón, los arqueólogos alemanes recogieron y realizaron esto, que es la gigantomaquia. Es la lucha de Zeus y sus hermanos contra los gigantes. Aquí vemos un detalle con la diosa Atenea luchando con uno de los gigantes. Es decir, todo el friso del altar de Zeus, todo el friso, dando toda la vuelta, es la descripción que Hesíodo nos da de la gigantomaquia. Hay otro lugar donde también aparece, que es en la casa de té de Mantua, pintada por Julio Romano, uno alumno de Rafael. En la casa de té de Mantua hay una habitación decorada con lo que le llaman la caída de los gigantes. Bueno, a pesar de 20 años de cristiandad, a pesar de eso, los dioses y los héroes de la antigüedad no han podido ser olvidados. Regresan de manera recurrente a nuestras vidas. Tan solo en un periodo de nuestra historia, que es los 1000 años que ocupa la Edad Media, que es la época entre la caída del Imperio Romano de Occidente, año 450, y la caída del Imperio Romano de Oriente, 1450, en esta 1000 años, que es la Edad Media, la mitología queda olvidada. Queda olvidada hasta los idiomas que la nutren, porque toda ciencia la nutre un idioma. Bueno, ese idioma se pierde. Entonces el hombre precientífico, el hombre que tiene que encontrar una explicación a lo que ocurre, explicación, por ejemplo, cómo nacen los hombres, cómo aparece la agricultura, a qué se deben los cambios climáticos. Bueno, pues este hombre mitológico, este hombre precientífico va a intentar explicarnos estas grandes cosas que ocurren cada día. Crea una diosa, la diosa madre naturaleza. ¿Y cuál es? ¿Por dónde se ven nacer a los niños? Por la vagina de una mujer. Entonces, la mujer va a ser, hasta hoy, la madre naturaleza, aquella que es capaz de generar vida. Por supuesto, en connivencia con el hombre, pero esto aquellos hombres no lo sabían. Entonces, fíjense, estas son las cuevas de Tito Bustillo, que están en Asturias. En ellas aparecen cosas mucho más vistosas, pero a mí me gusta mucho esto de las cuevas de Tito Bustillo. Son, fíjense, vulvas, porque el hombre prehistórico ve nacer a los hijos por aquí, y entonces piensa, esto es la origen de la vida. Entonces, la vulva, que ya estaba en Peshmerga, ya estaba en las cuevas arqueológicas del Paleolítico Superior en Francia, pues
ya representan la vulva como origen de la vida. Un poco después, estamos en el año 25.000 a.C., 25.000, el hombre, el Homo sapiens, por recordarlo, llega de África a Europa entre el 80 y 60.000 a.C. Y el hombre, el Homo sapiens, que somos nosotros, desde un principio es capaz de plasmar sus ideas a través de dibujos o a través de esculturas. En este caso nos encontramos a través de una escultura. La primera mujer que se encuentra en arte mueble, que es la Venus de Willendorf, del año 25.000 a.C. Se encuentra en el Museo de Artes y Ciencias Naturales en Viena. Aquí me ven a mí con la Venus de Willendorf, auténtica, ¿eh? Y me he puesto aquí no porque ustedes me vean, que no tengo desinterés, sino para que vean que llevo yo un boli en la mano, que el tamaño de la Venus es este. ¿Y cómo es la Venus? Volviendo atrás a ella, que es lo más interesante. Una mujer sin cara, no es una persona, es la mujer, que tiene unas grandes mamas, tiene un gran abdomen, tiene una esteatopigia. Es decir, toda ella es el receptáculo de la vida. La Venus de Willendorf, primera madre en naturaleza. El lado Sextar en otra cultura, que lo pongo para que vean que no es solo en la grecorromana, sino también en el mundo babilónico, en el mundo mesopotámico también aparecen estas diosas madres de la naturaleza. También aparece en el mundo griego. Aquí tenemos al padre y a la madre de la naturaleza. El padre, que es Geb, la geología en el suelo, y la madre, que es Nut, que está envolviendo. Es decir, de la unión de Geb y Nut nacerán los principales dioses de la mitología griega: Isis, Osiris, Set y Neftis. Bueno, pues como vemos, no solo en la grecorromana, sino en la griega, en la siria, en la fenicia, en la babilónica, en toda la mesopotámica aparece la mujer como origen de la vida. Esto es el Mamisi de Dendera, que es un templo de la época ya de Alejandro, de los ptolomeicos, donde está dedicado a la diosa Hathor, porque se considera a la diosa Hathor como la madre naturaleza para los egipcios. Esto es el Mamisi, que es el lugar donde nacían los niños, donde la diosa Hathor engendraba a los hijos y donde las mujeres faraonas que iban a parir lo hacían en este lugar. Y aquí tenemos a la diosa Hathor acompañada por el faraón, por el dios Amón, por el faraón y por el dios Amón, la diosa Hathor, amamantando a un príncipe real. Lleva una colita, una trencita, porque es el heredero del faraón. Lo está amamantando. Y aquí vemos una imagen que me parece súper curiosa, porque es el nacimiento, un parto de una mujer en el mundo egipcio, y vemos cómo los hombres, las mujeres, el mundo ve que de ella nace la vida, la mujer como origen de la vida. Aquí la tenemos, también en una escultura, tratando de mamar al faraón. Bueno, no solo ya hemos dicho en la cultura grecorromana, ya hemos visto que también en la egipcia, también en la siria, la babilónica y también en la azteca. La azteca, esta es Cocailúque, es la diosa de madre de la fertilidad. La encontraron cuando estaban excavando en la plaza del Zócalo, en México. Cuando la encontraron se llevaron un gran susto, porque es una persona, una escultura muy poco bella. Y entonces luego vieron que por las descripciones que había de ella, era la madre naturaleza de los aztecas. Y aquí tenemos a Crono y Rea. Crono y Rea, que ella le está dando, como hemos dicho, un envoltorio para que no se trague a Zeus. Y aquí tenemos a el trono Ludovici, en el palacio de Artemis en Roma, el nacimiento de Venus. Fíjense qué belleza. Es una belleza extraordinaria. Es de la colección Ludovici y está en el Palacio Artemis de Roma. Y es el nacimiento de Afrodita, la hija de Urano, la que nació del semen de Urano. Y aquí tenemos las Cibeles del Arapacis, el Arapacis de Augusto. Aquí tenemos a la madre naturaleza de los romanos, rodeada de sus hijos, de todos los bienes del mundo, de los peces, de los aves, de los mamíferos, de todo lo que proporciona la vida a los hombres.
Bueno, ya hemos visto que es la mujer el origen de la vida para muchas culturas. Y en la agricultura, fíjense, esto es una dama de la abundancia, también del Paleolítico Superior, es decir, año 30.000 a.C. Se encuentra esculpida en una de las cuevas francesas, muy, muy importante, las cuevas de Francia para la arqueología del Paleolítico Superior, que lleva en la mano un cuerno de la abundancia, una mujer también sin cara, con grandes mamas, con abdomen prominente, con un monte de Venus muy marcado, con una estratopigia, es decir, unas piernas muy gorditas, iba a decir, no, muy obesas, y que llevan la mano, un cuerno de la abundancia. ¿Esto qué es? Por donde saldrá lo que el hombre necesite para la vida. Deméter, miren lo que lleva en la mano, lleva para segar el trigo. Una hoz, es la diosa de la naturaleza, hermana de Zeus, amante de Zeus, madre de Perséfone. Su hija será la que, al salir del inframundo, hará nacer la naturaleza. Lo hablaremos con calma el día que nos toca hablar de Perséfone. Aquí la vemos como madre naturaleza, como agricultura. La agricultura es Deméter. Que Deméter primero cosecha el trigo y después nos lo muestra. Deméter. Aquí vemos un bellísimo relieve que hay en el Museo Arqueológico de Atenas, donde está Deméter, su hija Perséfone y Triptolemo. ¿Quién es Triptolemo? Triptolemo es el primer agricultor. Deméter se da cuenta que ya no puede sola, con sembrar, recoger, y entonces ¿qué hace? Crea un personaje que será aquel que se encargará de la agricultura. Esto es del siglo V a.C. Y aquí tenemos a Maruja Mayo. Hemos dicho siglo V a.C. y ahora hablamos del año 1920. Maruja Mayo, esta artista del surrealismo español, esta maravillosa artista, nos presenta a una madre naturaleza, a una madre de la agricultura. La agricultura que nace de la mujer también. De los dedos de la mujer nacerán las espigas de trigo, que recogerán en su mano los granos de trigo ya maduro. La mujer, madre de los hombres, reina de la agricultura. Vemos como el hombre precientífico busca para explicar lo que ocurre en su alrededor siempre a los dioses. Si les llama diosa madre de la agricultura, le llama Deméter, le llama diosa madre de la vida. También quiere explicar el hombre precientífico por qué llueve, por qué sale el sol, por qué nieva, por qué hace frío, por qué hay verano, por qué hay otoño, por qué hay primavera. Y entonces va creando dioses para esto. Por ejemplo, los egipcios hablan de Amón-Ra, el dios Ra, el dios Sol, que luego llegará un faraón de la dinastía 18, Akenatón, que a mí vivió 18 años como faraón, vivió en Amarna, porque se apartó de los sacerdotes de Amón y dijo que el dios era siempre el sol, que era el que nos daba la vida, que cambiaba las estaciones, el que nos daba el calor. Vivió, digo, 18 años, pero la historia de Akenatón, la historia del dios Atón, ha persistido y sigue siendo importante momento y importante de los momentos que recurrimos a ella. Por ejemplo, ahora. En los incas también tienen un sol. Este es el dios sol de los incas, con esta especie de rayos que rodean su cabeza. Y este es el dios sol de los mayas. ¿Ven? Crean un dios para explicar que sale por el este, que se pone por el oeste, que recorre la bóveda celeste, que desaparece por la noche. Como decían, el sol se va, decían los egipcios, en el Nilo subterráneo. Están explicando los fenómenos de la naturaleza con los dioses. Este es el dios grecolatino del sol, el dios Helios, que cada mañana coge su cuadriga, sale por el este, recorre la bóveda celeste y se pone por el oeste y genera el día y la noche. Genera también, según su inclinación, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. El dios sol de los romanos. El dios Chad de la lluvia. Los mayas tienen mucho agradecimiento al agua. Y entonces en sus construcciones, sean palacios, sean templos, aparece siempre este motivo. Es como esta especie de gancho. Este es Chaat, el dios
maya de la lluvia. También hay un dios tolteca y salteca de la lluvia en el mundo mexicano, que es Tlaloc, las gotas de agua como van cayendo. ¿Ven? Explicamos la lluvia a través de un dios. Pero nosotros también en el mundo grecorromano, Zeus con su rayo rompe el cielo y produce las tormentas, las lluvias, la nieve. Es el responsable de los cambios climatológicos en el mundo greco-latino. Esto, por ejemplo, es una curiosidad del siglo XVI, en la época de Felipe III, en donde Archimbolo pintaba esta especie de estaciones. Aquí tenemos el verano. Era un hombre conformado con los frutos de cada estación, haciendo ver que cada estación tenía sus frutos distintos. En este momento el hombre ya era científico, ya podía explicar con ciencia cómo era esto, pero la mitología va a persistir. Y vamos a ver, bueno, pues es fuente de la historia y no siempre falsa. Por ejemplo, nos creíamos que Troya no existió nunca, hasta que un arqueólogo alemán, Schliemann, un hombre que ganó mucho dinero con un comercio de vinos, era un hombre muy listo que hablaba griego, latín, arameo, copto, estuvo enamorado siempre de la Ilíada y quería saber dónde estaba Troya. Entonces, por los libros se acercó a los Dardanelos y allí vio una montaña y pensó, como un tel, esto voy a excavarlo. Excavó allí y en el 9º nivel de la excavación encontró la ciudad de Troya. Luego, realmente la Ilíada es cierta. La Ilíada nos cuenta una guerra entre los griegos y los troyanos. ¿Por qué? ¿Por el rapto de Helena? No, por el estrecho de los Dardanelos. Como ahora, por donde pasa el trigo. Todos lo quieren, todos quieren el Mar Negro, los Pontos, Odesa y el estrecho de los Dardanelos. Quieren llegar al Mediterráneo, como querían llegar los hombres en la época de Príamo, Hecuba, de Agamenón, de Aquiles, de todos los personajes de la Ilíada que vamos a comentar. Además de esto, Schliemann se fue a encontrar Micenas. Decimos que en la cultura griega tenemos 3 niveles: el nivel de Creta, la minoica, el nivel de Micenas, la micénica, y el nivel de Atenas, la ateniense. Pues él quería encontrar la máscara de Agamenón. Y la encontró aquí en la Puerta de los Leones. Detrás hay una especie de círculo donde se reunían y donde se enterraban, y encontró esta máscara. No creemos que es la de Agamenón, pero es una máscara como la que llevaba Agamenón cuando fue enterrado. El gran tesoro de Micenas fue un hallazgo maravilloso de nuestro amigo Schliemann. Y esto es una tontería para ustedes, pero una cosa para nosotras súper importante, porque nosotras representamos la Ilíada en la Puerta de Micenas. Aquí tienen ustedes a Clitemnestra y a Egisto. Aquí tienen a Clitemnestra, a Egisto, a Agamenón y a Casandra. Detrás vendrá la muerte de Agamenón, porque Casandra querrá vengar a la muerte de Ifigenia. Bueno, y esto es el coro que repite, canta la Ilíada. Bueno, fue un momento de verdad que yo, ya soy muy mayor, nunca he estado tan emocionada. O recuerdo pocas veces que he estado tan emocionada. Me pareció una suerte infinita saber dónde estábamos y saber lo que allí había ocurrido. Bueno, pues todo gracias a Schliemann. ¿Cuáles son pues las características de esta mitología griega? Los dioses griegos son como los hombres. Igual que los hombres, con sus mismas manías, con sus mismos sentimientos, con sus mismas pasiones. Además, a diferencia del judaísmo o del hinduismo, no aportan ninguna enseñanza. Los dioses del Olimpo están allí para divertirse, para meterse en todo lo de los humanos, pero no nos aportarán ninguna enseñanza. Pasó directamente el Olimpo griego al Olimpo romano y se les cambió el nombre tan solo. La mitología griega es igual que la romana. Nació en Creta, en un lugar maravilloso de Creta. Esto es Creta, la isla de Creta. Aquí está la capital, Heraclión, y aquí está un templo, un palacio, el palacio de Festos. Aquí tenemos el palacio de Festos. En el palacio de Festos es donde al monte vemos una montaña, el monte Ida, donde nació Zeus. El palacio de Festos, el monte Ida, y en una de las grutas del monte Ida dice la mitología que Zeus
fue trasladado con la cabra a Maltea y fue criado allí. Realmente nació de su madre, pero su madre lo apartó de las fauces de su padre, de Crono, y fue y vivió siempre en el monte Zeus con la cabra amaltea. Pues decimos que el origen de la mitología griega está en Zeus. ¿Qué pasó con la mitología? De repente, con la caída del Imperio Romano de Oriente, en el año 450, desaparece porque viene el teocentrismo, el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, se hace cargo de todo esto. Ya no hace falta tener que dioses, tenemos uno, que es el verdadero. Esto dijimos durante 1000 años, desde la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente. Estos 1000 años son la Edad Media. Bueno, pues se perdió el uso de todo menos el latín, porque se usaba para las misas. Ya se perdió el uso del griego, del arameo, del hebreo, del copto. Todo se perdió. No se podía leer nada porque no teníamos la palabra. Entonces llegó un momento, en el año 1400, que en Florencia renació el mundo antiguo. ¿Y cómo renació este mundo clásico? Con la palabra. Hay unos personajes muy importantes que no los tenemos casi nunca en cuenta, que son los grandes filólogos florentinos. Marsilio Ficino. Marsilio Ficino fue un sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista, que además estaba y era protegido por Cosme de Médicis. ¿Y él qué es lo que hizo? Leer, porque recuperó estos idiomas muertos, el arameo, el copto, el griego fundamentalmente, y pudo leer las descripciones de los dioses del mundo griego, porque no queda pintura griega, sí quedan construcciones. Los arquitectos sí que pudieron copiar el mundo griego a través de sus ruinas, pero no hay pintura, no existe apenas casi nada más que en las cerámicas griegas y muy poquísima pintura del mundo de los romanos. Entonces, toda la pintura del Renacimiento, toda la pintura mitológica del Renacimiento es ex novo, es interpretada por los pintores, por los escultores, leyendo a las traducciones que Marsilio Ficino, que aquí lo tenemos, y esto es, Marsilio Ficino formó lo que se llamó la Academia Platónica Florentina, y aquí la tenemos pintada por Laurana, esto está en Urbino. Realmente es esta, la Academia Platónica Florentina, donde Marsilio Ficino y después Pico della Mirandola y otra serie de filólogos recuperan el mundo antiguo, recuperan la palabra, y recuperando la palabra darán capacidad a los artistas plásticos para poder hacer una... Bueno, nunca fue besada la dama a sabiduría con tanta pasión como la besó el filósofo de la Concordia, que no era más que Pico della Mirandola. Pico della Mirandola, Marsilio Ficino y algunos más van a ser los filólogos que van a traer tema. ¿Para qué? Para que renazca ahora un mundo plástico, naciendo de un mundo cultural de la palabra. Y esta mitología, como nace en el Renacimiento a través de las traducciones que habían hecho los filólogos del mundo clásico, no muere y permanecerá con nosotros hasta hoy. Y eso es lo que quiero demostrarles hoy. Aquí tenemos a Nacimiento de Venus de Botticelli. ¿Cómo sabía Venus que Botticelli era hija de Urano? ¿Cómo sabía Botticelli que Venus había nacido del mar? Porque lo leyó en los textos que los filólogos florentinos habían traducido. ¿Cómo sabía Miguel Ángel que Baco era el dios del vino, de las bacanales, de las fiestas dionisíacas? ¿Y por qué lo pintaba con pelos, con racimos de uva y con una copa en la mano? Porque lo había leído como en los textos de los filólogos. Igual que conocieron a Leda. Leonardo conoció a Leda a través de estos textos que él también leyó, a través de la palabra. No pudo copiarla, no había nada para copiar, no se pudo copiar. ¿Cómo sabían que Hércules era un hombre grande, robusto, que lleva siempre con la piel de un león, que tenía detrás unas manzanas? ¿Cómo sabían los trabajos de Hércules? Porque los leyeron en las traducciones que habían hecho los filólogos florentinos. ¿Y cómo sabían quién era Atenea? De la misma manera.
Atenea, que nació de la cabeza de Zeus, ya vestida con la coraza, con la espada, Atenea, hija de Zeus, que nació de su cabeza. Y como sabían que Perseo cortó la cabeza de la Medusa, Gian Bologna no lo había visto, no lo pudo ver, no existía. Esculpió lo que leyó. Esto es lo que yo creo que queremos claro hoy. Que no sé, y como Sísifo subía cada día al mundo, a la montaña, y volvía a caer, y volvía a subirlo. Esta historia de Sísifo también nos la cuentan nuestros amigos, los filólogos de la Florencia del siglo XV. Y en era Príamo y Hecuba, los reyes de Troya, también nos lo cuenta. ¿Y quién era Héctor y Andrómaca? Héctor, el hijo de Príamo y Hecuba, el gran héroe del troyano de la guerra de Troya. ¿Y cómo sabemos que Tiziano embarazó con su semen a Danae y tuvo un hijo que era Perseo? También por lo mismo. Igual que sabemos que Zeus, que se transformaba con frecuencia, en esta vez de toro, rapta a Europa, una princesa fenicia. Y como sabemos también que Perseo, una vez ha matado a la Medusa, se encuentra una chica bellísima, atada, que la va a devorar un monstruo, y él la libera y se casa con ella. Perseo se casará con Andrómeda. ¿Quién nos lo ha contado esto? Lo cuentan a los artistas del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo y de la arte de la vanguardia. Se lo cuentan los escritos que hay hechos por aquellos que tradujeron recuperaron el hebreo, el arameo, el copto. Este me encanta, este es de Veronés y esta es Aracne. Ahora vamos a ver luego a un cuadro de Velázquez que habla también de este personaje, de Aracne, aquella que quiso competir con la diosa Atenea y fue castigada a transformarse en una araña. Esto es el triunfo de Baco y Ariadna en el techo del Palacio Farnese, en Roma, pintado por Aníbal Carracci. El cortejo lo leyó. Además, Aníbal Carracci era un boloñés que crearon una escuela, la Escuela de los Illuminati. Y en esta escuela no era una escuela de pintores, era una escuela de humanistas, que eran aquellos que... El humanista no era más que aquel que enseñaba griego, latín, los idiomas antiguos. Esto es humanismo. Humanismo no es el Renacimiento, no. Humanismo es aquel que enseña los antiguos idiomas. Bueno, pues a estos humanistas les debemos que el Renacimiento nos trajera estas bellezas tan maravillosas que encontramos en Florencia y luego en Roma. Este es el techo del triunfo de Baco del Palacio Farnese en Roma. Aquí tenemos una maravillosa Danae de Correggio. Esta se encuentra en la Villa Borghese, en el piso superior, que la gente ve a las esculturas de Bernini tan maravillosas y ya cree que no hay nada más. Arriba hay una colección de pintura maravillosa. Este es el rapto de Perséfone, por Hades, el dios del inframundo. Y aquí tenemos a Apolo y Dafne, que Dafne se convierte en laurel, porque no quiere ser poseída por ningún hombre, y por supuesto, aunque sea Dios. Y aquí tenemos lo que les decía, nuestro Velázquez viaja a Roma 4 veces en su vida. Cada vez viene con la cabeza llena de mitología. Pero aquí tenemos a Felipe IV, que no quiere saber de esto nada. Y entonces, ¿qué hace? Unos cuadros en los cuales se mezcla el mundo real, el realismo de los borrachos con el dios Dionisio. Es decir, que te llaman los borrachos, pero realmente podríamos llamar el triunfo de Baco. Como a este podríamos llamarle las hilanderas, pero podríamos llamarle la contienda entre Aracne y la diosa Atenea. Porque si se dan cuenta, hay 2 niveles. Un nivel en el fondo, en que vemos a una señorita, una diosa, la diosa Atenea, lleva el casco, que están con un tapiz detrás. Aracne, le dice a la diosa Atenea que ella le teje tan bien como ella. La diosa Atenea dice, vamos a hacer un concurso. Y empataron. Y entonces la diosa entró en cólera, porque un súbdito se había rebelado contra el rey, que era ella. Y entonces, ¿qué hizo? Te convertiré en araña y así tejerás todos los días de tu vida. Y eso le pasó a Aracne. Y aquí vemos a las hilanderas, realismo, con el fondo mitológico. Esto además tiene una iconología muy importante. El rey
Felipe IV se siente muy dichoso de este cuadro, porque Velázquez le explica lo que ocurre, Majestad, es que Aracne se rebela contra los reyes y entonces es castigada. Bueno, pues esto realmente es un mensaje a la gente que es muy bien atendido. Y aquí tenemos a Hefestos, el dios que trabaja haciendo armas y utensilios para la agricultura. Y aquí tenemos a Apolo, que muy cotillamente le dice que su esposa, Afrodita, se está acostando con su hermano Ares. Y aquí tenemos a Marte, también pintado por Velázquez. Y aquí tenemos a Vulcano, aquí tenemos a Marte, aquí tenemos a Afrodita, y aquí tenemos a Eros, que está pillando a su hermano con su mujer en una actitud poco... Esto está pintado por Tintoretto y fíjense qué belleza en el fondo reflejada la espalda de Ares. Jacinto, Narciso, se quedó para siempre mirándose en las aguas. Caravaggio, la Medusa de Caravaggio, que se encuentra en los Uffizi. El rey, el dios Baco de Caravaggio, con la naturaleza muerta delante, maravillosas naturalezas muertas de Caravaggio. Se encuentra en los Uffizi. Rubens nos pinta las tres gracias. Realmente ven ustedes como la mitología está viva, está entre nosotros. Esto es el juicio de París. París tiene que elegir entre Hera, Afrodita, que lleva al niño, y Atenea, que tiene el arma abajo. Entonces elige a Afrodita. Y Afrodita le regala a París a Helena. Y este es el origen de la guerra de Troya. El origen mitológico, porque hemos dicho que el origen real fue la posesión de los Dardanelos, que comunicaba el Mar Muerto con el Mediterráneo y que permitía la salida del trigo. Esto es Prometeo encadenado, pintado por Rubens. David Ingres nos encuentra allí el juramento de los Horacios. Aquí tenemos a Helena y París amándose, mientras Héctor, Aquiles, Diógenes, Agamenón están en la guerra de Troya. Esta es la imagen. Maravilloso. Espalda de Patroclo, de Jean-Louis David. Maravilloso. Es que David es un grandísimo pintor. Estamos ya en el mundo neoclásico, que vamos caminando, acercándonos al mundo moderno. Esto es Ingers. Y esto es una escena muy bella de la Ilíada, en la cual está Dios, Zeus, en el monte del Olimpo, y llega allí Tetis, la madre de Aquiles. Le dice, por favor, Zeus, que venzan los troyanos. ¿Pero qué dices, loca, si tu hijo está en el bando de los griegos? Por eso, porque mi hijo ahora está enfadado con Agamenón. Yo no quiero que salga la guerra. Pues sale la guerra, morirá. Entonces quiero que venzan los troyanos, que Troya se quede con los dardanelos y que los griegos se vuelvan. Y mi hijo no morirá. Y entonces él dice, yo no puedo hacer esto, porque Hera está de parte de los griegos. Y si hago vencer a los troyanos, Hera, que está aquí, allí está Hera, la vemos ahí, Hera, pues con el pavo real, contemplando a esta pareja, se va a enfadar mucho conmigo. Ya veremos lo que puede hacer. Siempre igual está Zeus, entre todas. Este es, ya en el mundo de la escritura griega, Edipo y la Esfinge. Edipo y la Esfinge. Aquí tenemos una escena también maravillosa de la Ilíada, donde Odiseo, Ajax y el viejo Néstor van a la tienda de Aquiles para decirle que vuelva a la guerra, que Agamenón le devolverá a Briseida, que Agamenón le pide perdón, pero que vuelva, porque lo están venciendo los troyanos. Y él dice, yo no voy a volver a la guerra, porque no me interesan estas personas como Agamenón, que solamente saben que repartirse los botines y no quieren participar en las guerras. Esta escena, también muy bella escena de Ingers. Saturno, nuestro Goya, tragándose a sus hijos. Venus, de Goya. Este es de Knopf, que es Fernand Knopf, un pintor del modernismo nórdico. Nos pinta también a Edipo y la Esfinge. Y aquí tenemos la casa, museo de Gustave Moreau. Esto está en la calle Catherine de la Rochefort, en París,
Lo digo por si ustedes quieren ir. Es un sitio muy bello porque hay toda una colección maravillosa de mitología de Gustave Moreau, de la época del simbolismo. Aquí vemos a Edipo, la Esfinge. Aquí vemos a Júpiter y a Semele. Aquí vemos a el rapto de Europa. Y aquí vemos a Leda. Esto está en la casa de Gustave Moreau y les aconsejo que vayan a verla. Aquí tenemos a Prometeo encadenado. Aquí tenemos a Clitemnestra pensando que Agamenón, para tener vientos favorables, ha ofrecido en sacrificio a Ifigenia. La venganza de Clitemnestra. Aquí tenemos a Agamenón ofreciendo a Ifigenia para que los vientos sean favorables. Terrible Medea, que para fastidiar a su esposo mata a sus hijos. Pero yo quiero que ustedes piensen que esto está presente todavía en nuestros días. Lo vamos a ver cómo está presente. Otra vez a Medea. Esta es Fedra, la muerte de Fedra. De Yanira, la esposa de Heracles. Estamos ya en el mundo de los prerrafaelistas. Penélope, la esposa de Odiseo, que está tejiendo una túnica para Laertes, es su suegro. Les dice a los pretendientes que están aquí intentando casarse con ella: no me puedo casar ni puedo elegir, tengo que tejer la túnica de Laertes, que el pobre tiene mucho frío. Helena, de Rossetti. Proserpina, de Rossetti. Astarte, la diosa de los fenicios, de Rossetti. Diógenes, en un mundo de lujo, de sombrillas, de mujeres bien vestidas, de palacios maravillosos. Diógenes es el filósofo cínico que viviría dentro de una tinaja. La austeridad llevada al extremo. Apolo y Dafne. Ariadna, abandonada en la playa de Naxos por Teseo. Y esto es ya de Manet. Y aquí, porque digo yo que hay mitología. Miren, una ninfa de los bosques, acompañando a la desayuno de la hierba, de Manet. Y aquí tenemos a Gonzile, la vida. La madre ha muerto, pero la vida sigue, porque ella es el origen de la vida. Y aquí tenemos al Minotauro, que está en toda la fíbula que tenemos en el Macaja. Todos los cuadros aluden a Minotauro, el personaje con el cual se identifica Picasso. Picasso, Minotauro, Minotauro, Picasso. Y en el Guernica también tenemos las orantes, también tenemos la llama, también tenemos la mitología, la crucifixión. También es un cuadro lleno de historia antigua, de mitología. María Blanchard nos habla del origen de la vida, una madre naturaleza, pintada por la pintora surrealista española, impresionista española, María Blanchard. Y Frida Kahlo, en el firmamento, la madre naturaleza, y ella sujetando a Rivera en sus brazos, rodeada de los astros, y ella, que es la madre de la agricultura, como Deméter, una Deméter mexicana del siglo XX. Y una madre naturaleza, pobre Frida Kahlo, tenía una deformación en la columna, no pudo tener hijos nunca, y sufrió mucho por esto, la madre naturaleza, aunque sea una naturaleza truncada. ¿Y qué me dicen de esta? Esta es la de todos los días, la madre naturaleza que va a Mercadona a comprar y a llenar el carro para que todos coman en su casa. Y esta es la que nos dice: la liberación nace en el lenguaje, no la liberación, todo, porque sin el lenguaje, estas imágenes no las tendríamos, porque estaban en el mundo griego, escritas en griego, en arameo, en copto, y las pillamos cuando los filólogos de Florencia las recojan. Esta es Aracne, que se encuentra en el Museo Guggenheim en Bilbao. Bueno, y luego las tragedias. Hace poco hemos visto en el Teatro Principal Fedra, hecha fenomenalmente por Conchita Velasco. Maravillosa Fedra hizo. Y esta es, Hecuba, la esposa de Príamo, la reina de Troya. Y esta es Fedra, hecha por Lolita, también muy bien en el Teatro Olimpia. Yo vi las dos y me pareció que teníamos con nosotras la mitología griega, teníamos con nosotras la guerra de Troya. Pues las fuentes romanas, ¿cuáles son? Pues la Eneida de Virgilio, aquí tenemos a Eneas, aquí tenemos a su madre,
Afrodita, aquí tenemos a su padre, Anquises, y aquí tenemos a su hijo, perdón, a su padre Ascanio, Anquises, a su padre, y Ascanio su hijo, que va a partir a fundar la nueva Roma. Y aquí lo tenemos, cuando llega la nueva Roma, llega la nueva Roma con su hijo de la mano, con su padre en los lomos, pintada por Rafael, en las estancias del Vaticano, una de las cosas más bellas del mundo, las estancias de Rafael del Vaticano. Y aquí tenemos la Metamorfosis de Ovidio, otra fuente de la mitología, en este caso ya romana, como la Eneida. Eneida y Metamorfosis, Eneida de Virgilio y Metamorfosis de Ovidio, fuentes de la mitología romana. Aquí tenemos a el arquitecto del laberinto, con su hijo, que se van a escapar del laberinto con unas alas de cera. El hijo se acerca al sol y cae muerto al mar. El rey Midas, que le pide, Apolo le dice, ¿qué quieres, rey Midas? Míreme una cosa, que todo lo que toque se convierta en oro. Y el pobre luego no puede ni comer, hasta su hija se convierte en oro. Aquí tenemos el rey Midas y el toque de oro. Lo único que había que se podía copiar era de esto, de las cerámicas, nada más que de ellas. No había pintura. Toda la pintura del Renacimiento, toda la mitología es novo. La arquitectura no. La arquitectura sí que había restos. Y esto, mire, este me encanta a mí. Es súper actual. Esta es Dafne. Dafne que huye de Apolo y le pide a la diosa Artemisa que la convierta en laurel, porque no quiere ser poseída por ningún hombre. Ya ven ustedes cómo la mitología está aún con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo día.